Meléndez Fontán. Adelante. Grenda y amigos de Hoy Día Puerto Rico, como observan en pantalla, se ha dado una serie de arrestos en esta hora, ya que los manifestantes hicieron caso omiso a las advertencias que hizo la policía. En total fueron 3 advertencias, cada una con un lapso de tiempo bastante prolongado. Luego de la última advertencia, prevalecieron como por aproximadamente media hora a la espera de que los manifestantes se movieran del área donde estaban protestando, específicamente el carril de la Muñoz Rivera que va hacia la zona del edificio Seabourn, donde ubican las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal y del negociado de energía, y precisamente la protesta era en contra de que permanezca este contrato con Luma Energy, reclamando que se cancele el mismo. Ven ustedes que se ha procedido con el arresto de los manifestantes. Este grupo de operaciones tácticas caminó desde el área que discurre desde la Ponce de León, ese tramo, esa cuadra, hacia la avenida Chardon, intersección con la Muñoz Rivera, que era donde se encontraban los manifestantes. Ellos rodearon al grupo, los manifestantes se tiraron al piso, se acostaron, y fue entonces que la policía los rodeó y comenzó la serie de arrestos. La policía ha estado recogiendo los neumáticos que ellos habían colocado como parte de la barricada cuando iniciaron la protesta, aunque se les ha dificultado debido a que algunos de los manifestantes que están fuera de lo que es el cerco de la policía se han mantenido sacando los neumáticos y tirándolos nuevamente al medio, pero ya a esta hora los han colocado en un vehículo pick-up que se encuentra justo al lado de la manifestación, o al menos lo que queda de ella. Ya prácticamente han arrestado a casi todos los manifestantes, a todas las personas que estaban en el suelo. Ya el último lo están levantando para proceder con su arresto, están llevándolos hacia un vehículo que está estacionado más adelante, aquí en la Muñoz Rivera, ya casi llegando a la arterial Hostos. Vemos que a un arrestado lo colocaron en uno de los vehículos que está aquí bien cercano. Queda un manifestante en el suelo, que ya tienen las esposas puestas, o al menos las amarras puestas en los brazos, y están arrestando a otro manifestante, que es el que observan en pantalla. Es una fémina, si no me equivoco. En esta manifestación habían varias féminas presentes, entre ellas la que está al megáfono, igualmente Jocelyn. Ella fue una de las detenidas en la mañana de hoy. Hay una persona en el piso y 2 que ya están movilizándolos hacia la patrulla. Este grupo de operaciones tácticas se encontraba cercano a donde se había colocado el contingente policíaco, específicamente oficiales de la policía que estuvieron trabajando con el tránsito y que estuvieron a su cargo dar las advertencias. Y es que la reforma de la policía establece un protocolo para la remoción de manifestantes en caso de que sea necesario. Ellos hicieron las advertencias y, como les mencioné, esperaron un tiempo prolongado, pero los manifestantes permanecieron obstruyendo la vía de rodaje. De hecho, cuando se dio la segunda advertencia, se cerraron entonces todos los carriles que discurrían cerca de la manifestación. Hablamos de la Chardon, fue cerrada una cuadra atrás. Igualmente, los vehículos que transitaban desde Santurce y la Kennedy fueron desviados por la zona de la arterial Hostos, o en su defecto tenían que virar entonces hacia Santurce. También los que vienen de la Ponce de León se les prohibió el tránsito, y de esta manera este cuadrante quedó despejado de vehículos transitando para que se pudiera llevar a cabo lo que acaban de ver en pantalla, que es el arresto de los manifestantes que se negaban a moverse de la vía de rodaje. Voy a tratar de acercarme al área donde llevan a una manifestante arrestada, que en estos momentos está haciendo algunas declaraciones, pero bueno, yo un poco tarde, está bastante distante.
Es Jocelyn, la portavoz del grupo Se Acabaron las Promesas. Esta manifestación la llevó a cabo este grupo en reclamo de que se cancele el contrato con Luma Energy. Y ven ustedes, en esta patrulla al frente tienen a Jocelyn, llevan a este varón que era parte de el grupo de personas que se estaba manifestando en la mañana de hoy. Vamos a tratar de acercarnos al... Sigue ahí Ramírez, yo me voy a acercar por aquí a algún oficial de la policía que me dé declaraciones respecto a lo que ha ocurrido. Buenos días, estamos por aquí. Cuéntenos, oficial, ¿hacia dónde se llevan a estas personas arrestadas? No tengo conocimiento. ¿Quién es la persona que está a cargo? ¿Quién es el oficial? ¿Cuál es el coronel? ¿Él? Ok, vamos por ahí. El coronel Orlando Rivera. Vamos por aquí. Saludos, coronel, buenos días. Explíquenos lo que ocurrió aquí, la remoción de estos manifestantes y hacia dónde se llevan. Estos manifestantes fueron removidos de aquí del área de la calle Bolivia con Muñoz Rivera. Como usted puede ver y vio todo Puerto Rico, estaban obstruyendo el libre fluir del tránsito, coartando a las demás personas que vienen a trabajar, aquí en el área Torrey, de llegar a su centro de trabajo, por lo cual pues se tomó la decisión, se le dieron las advertencias de que se movieran del lugar, Nosotros le debíamos a permitir que ellos pues se expresaran libremente, le podíamos otorgar, uno de los carriles, un área para ellos hacer su protesta, se negaron y fueron puestos bajo arresto. Estos van a ser llevados, al precinto, a uno de los cuarteles del área de San Juan y posteriormente se consultamos con las autoridades, con la fiscalía y posteriormente con el tribunal. ¿Procedería algún tipo de cargo? ¿Bajo qué estatutos se están deteniendo? Bueno, ellos están, libremente obstruyendo el libre y fluir del tránsito. Eso es una violación a la ley 22 y nosotros los llevamos donde el fiscal y el fiscal es el que determina, el Departamento de Justicia, qué cargos criminales radicarles. ¿Cómo compara la manera en que se dio el proceso en el día de hoy, la actitud de los manifestantes cuando se acercó la policía con eventos anteriores? Sí, ellos pues, se entrelazaron, el personal pues efectuó su arresto, ellos tuvieron una asistencia, activa, pero no hubo ningún tipo de agresión, por lo menos lo que se pudo ver, de utilizar algún objeto para causarle daño a algún agente de la policía. Es decir, que la manifestación, aun cuando se negaban a salir de la vía, estuvieron pacíficos. Bueno, no hubo, violencia, no utilizaron ningún tipo de objeto para agredir los policías. ¿Entienden que ya dispersaron por completo la protesta o todavía hay manifestantes en el área? Bueno, hay manifestantes en el área, porque son personas, que estaban haciendo, no tenían ningún tipo de resistencia, no estaban obstruyendo la vía de rodaje, por ende, pues no fueron arrestados. No obstante, nosotros pues vamos ahora a movilizar el personal y vamos a abrir las vías de rodaje para que todo el mundo pues pueda llegar a su destino de trabajo y a los lugares, a las citas médicas, donde vayan a ir. ¿Entiende que ya es momento entonces de abrir las vías, ya se puede? Sí, ya voy a remover ya en breve momento el personal para entonces abrir las vías de rodaje. Muy bien, me dijo que se van a llevar todos a un mismo precinto o se serán llevados a distintos. No, se llevan, primera vez, se llevan a algún hospital para verificarlos, que estén bien y posteriormente pues se llevan a diferentes cuarteles. Por ende, no podemos tenerlos todos en una misma celda, hay que tenerlos dispersos. ¿Qué total de personas fueron arrestadas? Bueno, caramba, vi como alrededor de 6 o 8, como esto fue aquí en momento, un poquito, en caliente, vi que se llevaron alrededor como de 8 a 10 personas. ¿No tiene exactamente la cifra? No, la cifra completa no la tengo. Posteriormente se recopilarán los datos y tendremos la información correcta. Una vez se abre el tránsito, ¿la policía se retira o va a permanecer en áreas cercanas? Bueno, vamos a tener personal pendiente, en el área para que no vaya a ocurrir, más ninguna situación y vamos a estar atentos durante todo el día. Gracias por estar con nosotros, el oficial Rivera, quien está a cargo de esta operación que se dio en la mañana de hoy. Hay que destacar que esto ocurre luego de que cayera un aguacero en la zona. Ahí es que fue que se acercaron los agentes por esta área de la Muñoz Rivera y permanecen ubicados
donde hace unos minutos atrás se encontraban los manifestantes, y fue allí que se efectuaron los arrestos de aproximadamente una decena de personas que rehusaron moverse de manera voluntaria, y en su lugar se tiraron entonces al piso y se procedió con el arresto de estas personas. Sin embargo, todavía en esta esquina de el área de la Muñoz Rivera permanece un grupo de manifestantes apostados justo al lado de un grupo de agentes. Vamos a acercarnos por allí porque me parece que hay una persona que está o está detenida o está realizando algún tipo de manifestación, y queremos que ustedes tengan todas las partes que están involucradas en este evento que está ocurriendo en este momento aquí en la avenida Muñoz Rivera como parte de una manifestación del grupo Se Acabaron las Promesas. Es Eva Ayala. Total de un pueblo que ha sido atropellado por décadas, que el coloniaje nos está arropando y nos está haciendo daño, y nosotros tenemos que decir basta ya de tanto atropello. ¿Por qué permitimos esto? No es necesario que ustedes hagan esto con nosotros. Nosotros estamos educando a un país, nosotros estamos dispuestos y dispuestas a hacer lo que tengamos que hacer. Nos robaron el retiro, nos privatizan las escuelas, la educación de nuestros niños va por el piso. Tienen millones y millones para enderezar este país, pero no tienen la voluntad. ¿Por qué? Porque su intención es seguir privatizando y robando y entregarle eso a los ricos de este país. Y después usted los oye diciendo que nuestros niños son primeros. Son unos canallas lo que son unos canallas, unos bandidos. Ojalá y queden enterrados bajo tierra, porque nosotros vamos a estar allí para escupirlos del daño que le han hecho a este país. Nosotros no estamos dispuestos ni dispuestas a vendernos. Esto nos va a dar más fuerza para seguir luchando. Esto nos va a dar valor y valentía. Y como dicen nuestras camisetas, las canas se respetan y las pensiones también. Era Eva Ayala, que ha sido portavoz en manifestaciones anteriores en representación de un grupo de maestros en defensa de lo que es las pensiones de los maestros. En estos momentos se los llevan hacia el área de la patrulla. Son 3 manifestantes que permanecían arrestados y no habían sido trasladados hacia el cuartel. Como escucharon, primero serán llevados a un hospital aquellos que requirieran algún tipo de asistencia o para verificar que se encuentran en buen estado, y luego serán llevados a un cuartel para consultar el caso con la Fiscalía. La pregunta que le hicimos a Rivera fue en aras de conocer qué tipo de cargos se estarían sometiendo a este grupo, y sería bajo la ley 22 de tránsito que se estaría consultando a la Fiscalía si procede erradicación de cargos por obstruir una vía de rodaje y a su vez impedir que continúe el flujo normal del tránsito en la zona, en este caso de Atorrey. Conseguía a los manifestantes gritándole a la policía. Pacífica, el tránsito fluía perfectamente. La propia policía de Puerto Rico creó el problema para tener una excusa de arrestar a nuestros compas. Son unos abusadores, se prestan para cubrir a los corruptos de este país. De verdad que la policía de Puerto Rico merece todo el prejuicio merece toda la protesta de nosotros. Nosotros no los vamos jamás a apoyar cuando ellos se tiran a la calle para sus supuestos derechos. Porque nos aplastan, nos utilizan, son unos represores, abusadores. Crearon un problema ellos mismos. Mientras nosotros pacíficamente estábamos protestando, el tránsito fluía perfectamente y sin problema. Ellos fueron los que crearon el problema para tener excusa de reprendernos. Pierluisi, eres un traidor, son unos traidores, Luma para afuera.
uno de los manifestantes adjudicándole a la policía el hecho de que el tránsito no fluyera en la zona de Atorrey. En estos momentos están prestos a abrir el tránsito aquí en la zona de Atorrey, que desde hace ya más de una hora permanece cerrado en lo que es el cuadrante de la avenida Muñoz Rivera, parte de la avenida Chardón, igualmente la calle Bolívar y el tramo que discurre desde la avenida arterial Hostos hacia la Muñoz Rivera y también desde la Ponce de León, o debo decir la avenida Roosevelt, de la Muñoz Rivera hacia la avenida Roosevelt. Estamos hablando de aproximadamente 4 cuadras que permanecen cerradas como parte de esta manifestación y posterior operativo de la policía para mover a los manifestantes. Todavía queda un grupo de personas que participaban de esta protesta, al menos unos 6 a 8 manifestantes. Ellos están caminando hacia donde se encuentra la escuadra de la policía que hace unos minutos llevó a cabo estos arrestos. Ellos iban caminando hacia la avenida Ponce de León, sin embargo se detuvieron en esta área. Estamos caminando junto a ellos. Vemos que ya la joven que estaba documentando están guardando parte de sus equipos. Presumimos que van en retirada el grupo. Ven esta escuadra de la policía que permanece apostada muy cerca al edificio Seabourn, donde están ubicadas las oficinas del negociador de energía y de la Junta de Supervisión Fiscal. Observamos que el grupo de manifestantes, ese remanente, se está retirando. O al menos moviéndose del lugar. Se han quedado muy cerca al área del edificio Seabourn. Están moviendo un par de drones anaranjados, no sabemos hacia dónde los llevan. Vemos que algunos de los manifestantes ya se montaron en sus vehículos y se van a retirar. Algunos de ellos están encapuchados, con guantes, llevan bultos. Se están retirando. Estamos muy cerca del grupo de manifestantes que está retirándose del área. Tres de ellos han quedado en la parte de atrás, mientras que algunos se montaron en un vehículo. La policía se mueve hacia el interior del edificio Seabourn. Ya el tránsito fue abierto al público. Vemos que está fluyendo nuevamente el tránsito, pero todavía hay policías y los manifestantes no se han retirado del todo. Ya están en sus vehículos y se están moviendo en estos momentos. Todavía quedan 2 manifestantes cerca del edificio Seabourn. Otros están ubicándose en un vehículo Chevrolet. Y ya el tránsito comienza a fluir como de costumbre en la Milla de Oro aquí en Atorrey. Recapitulamos para aquellos que quizás están sintonizando por espacio de aproximadamente 3 horas.
Inicialmente 1 hora estuvo el carril que discurre desde Santurce hacia Atorrey cerrado, específicamente en el área entre la Chardón y la Roosevelt, justo frente al Seabourn, pero luego ya después de las 8 la policía pues cerró el tránsito en algunas vías aledañas para entonces dejar el cuadrante de esta zona despejado y poder hacer la operación de desalojo de los manifestantes que pertenecen al grupo Se Acabaron las Promesas y que reclaman la cancelación del contrato de Luma a 6 años de que se instituyera la Junta de Supervisión Fiscal. También están reclamándole a la Junta que se derogue este contrato y responsabilizando a la Junta porque fue por imposición del ente federal que se procedió con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así las cosas, prácticamente comienza a regresar la normalidad en la milla de oro aquí en Atorrey. Todavía hay policías apostados en las aceras, quedan algunos oficiales. Me parece que ya todos los manifestantes se retiraron, veo uno que ya está caminando de retirada. Continuamos observando el tránsito ya fue abierto por completo, ya las luces de tránsito están funcionando, es decir que ya se está permitiendo el tráfico normal sin que la policía tenga que utilizar o tenga que ejercer esa función. Vamos por aquí, acercarnos por aquí a Santos. Primero que nada, saludo su nombre y... Sí, buenos días. Yo soy el comandante Santos Noriega. Actualmente estoy como comandante auxiliar del área de San Juan y estábamos manejando esta manifestación en horas de la mañana. A ellos pues, se le comunicó y se le indicó que se le estaba dando tiempo, pero que ellos no podían cruzar la avenida y obstruir el tránsito. En varias ocasiones se le dijo que se movieran, que nosotros le podíamos permitir por lo menos un carril para que ellos se expresaran, pero en todo momento estaban negativos, que ellos tenían una agenda y un fin y querían llevarlo a cabo y que ellos iban a estar aquí hasta que ellos decidieran. O sea que lo que se le imputa, el motivo fundado para intervenir con ellos es ¿qué tipo de violación? Sí, obstruir el libre tránsito. Nosotros le garantizamos el derecho a la manifestación, pero cruzar y evitar el tránsito en esta avenida principal, pues lógicamente están cometiendo una infracción a la ley de tránsito. El caso va a ser consultado con Fiscalía de San Juan, probabilidad de que prospere algún tipo de erradicación de cargos contra los manifestantes. No, nosotros vamos a consultar el caso, pero eso depende ya de Fiscalía, determinar qué se va a proseguir con relación. La alegación que hacen ellos es que la policía fue quien provocó el tapón, que cerró las avenidas previo al área de la manifestación y que el tránsito estaba fluyendo con normalidad mientras ellos se manifestaban. No, eso se hizo con el propósito de poder intervenir con ellos y que ningún ciudadano se viera afectado en cuanto a la movilización que se hace de parte de la policía. ¿Sabe el número final de personas detenidas? No, ese número no lo tengo en detalle, pero hay aproximadamente de 10 a 12 detenidos. Sí. ¿Todos están en un mismo cuartel o se van a llevar a cuarteles distintos? Todos los movilizamos al cuartel de Atorrey Oeste. Ahí los vamos a tener detenidos hasta tanto se consulta el caso con Fiscalía. Sí, ok. Es el comandante auxiliar de la zona de San Juan, emitiendo sus declaraciones respecto a lo ocurrido en la mañana de hoy aquí en la zona de Atorrey. Amigos, es prácticamente lo que ha ocurrido. Finaliza esta manifestación, cerca de una decena o docena de manifestantes fueron arrestados y permanecen en el cuartel de Atorrey Oeste. El caso va a ser consultado con la Fiscalía de San Juan para determinar si procede erradicación de cargos por violaciones a la Ley 22, específicamente obstruir una vía de tránsito que es utilizada y muy concurrida en horas de la mañana de hoy. Ya el tránsito fluye con completa normalidad y prácticamente se han retirado todos los manifestantes que quedaban. Igualmente ya la policía hace su retirada, aunque queda alguno que otro oficial cerca del área en caso de que se reanude algún tipo de manifestación. Es la información que tenemos para hoy día Puerto Rico. Maribel Meléndez Fontán, regreso contigo al estudio.
Muchísimas gracias a ti, Maribel, y al fotoperiodista John Ramírez por este informe tan amplio en directo. Nosotros en Hoy Día Puerto Rico hacemos una pausa, pero enseguida continuamos con más informaciones y análisis. No se retiren. Necesito que el equipo